Dios les bendiga, hermanos. Vamos a leer Hechos capítulo 10, 44 a 48. Y el título es Los gentiles recibieron el Espíritu Santo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén y amén. Aleluya. Pedro había terminado su predicación a los gentiles dentro de la casa de Cornelio. Había terminado con su sermón dirigiendo por el Espíritu Santo. Dios mismo entonces tomaría el control llenando con el Espíritu Santo a cada uno de los que estaban en la habitación. En otras palabras, el Espíritu Santo en realidad detuvo el sermón por lo que el Espíritu Santo estaba haciendo, y es decir, llenando a cada uno sin dejar nada atrás como en el día de Pentecostés. De hecho, dice claramente, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oyeron la palabra. Por lo tanto, eso podría haber incluido a hombres, mujeres, niños e incluso esclavos, sirvientes y soldados, parientes o amigos. Por lo tanto, cualquiera que estuviera presente y dispuesto a escuchar, ser obediente y estar dispuesto a que Dios los cambiara, fueron llenos del Espíritu Santo. Sin embargo, no es que algunos de ellos fueran tercos o rebeldes de un modo u otro. Todos estaban dispuestos y obedientes y debieron haberse arrepentido de antemano. Es decir, ninguno de los que estaban allí entre la multitud no se había arrepentido de antemano. Todos debieron haberse arrepentido antes de que toda la predicación del apóstol Pedro iniciara su sermón, o durante su sermón se dieron cuenta de que debería haberse arrepentido y podría haberse arrepentido en ese momento. Sin embargo, suena más factible que cada uno de ellos ya se hubiera arrepentido de antemano y estuviera dispuesto a cualquier voluntad de Dios para ellos. Aleluya. Estos gentiles, como los judíos en el día de Pentecostés, aún los samaritanos, cuando Pedro y Juan había llegado a ellos, eh, no sabían que ellos mismos iban a recibir el Espíritu Santo. Pero nosotros sabemos, aleluya, que Dios es tan bueno que a veces Él hace algunas cosas, aleluya, que nosotros no estamos esperando esas cosas, pero Dios lo hace. Aleluya. Entonces parecía que les había llegado de repente y con tal fuerza que todos habían recibido el don del Espíritu Santo. En otras palabras, por el poder del Espíritu de Dios,
fueron agregados el número de aquellos que habían recibido el don del Espíritu Santo. Y en estas tres circunstancias, todos los que estaban presentes habían recibido el don del Espíritu Santo. Es decir, ninguno de ellos habían recibido, es decir, ninguno de ellos faltaba recibir el Espíritu Santo. Todos lo habían recibido. Es decir, aleluya. Todos los que estaban en el cenáculo el día de Pentecostés habían recibido el don del Espíritu Santo. Los 120, incluso después de haber recibido el don del Espíritu Santo, se puede estar seguro de que aquellos en la calle que habían recibido creyeron, los 3,000 de ellos también deberían ah, debieron haber recibido el Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Los, gloria a Dios. ¿Por qué no, por qué no habrían recibido el Espíritu Santo cuando la Biblia declara que Pedro y Juan habían bajado a la ciudad de Samaria para las personas para recibir el regalo o don del Espíritu Santo? Y toda la ciudad había sido bautizada y todos habían recibido el don del Espíritu Santo. ¿Por qué no habría sido lo mismo en la ciudad de Jerusalén donde había comenzado? Aleluya. Por lo tanto, podemos estar seguros de que los 3,000 que el día de Pentecostés fueron bautizados en el nombre de Jesús, también habían recibido el don del Espíritu Santo. Porque parece que Hechos 8:16 a 17 dice lo siguiente: porque todavía no había caído sobre ninguno de ellos, solo que eran bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Dice en el versículo 16 que ninguno de ellos había recibido el Espíritu Santo, por lo que en el versículo 17, cuando los apóstoles les habían impuesto las manos, habían hablado en lenguas. Y es decir, todos habían recibido el don del Espíritu Santo. Aleluya. Así, en el versículo 16, la idea es ninguno falta. Aleluya. Ah, excuse me. 16, la idea es ninguno, pero en el versículo 17, la idea es todo lo contrario. Ellos allí se refiere a todos ellos, lo cual está totalmente en contraste con ninguno. Aleluya. Entonces todos habían recibido el Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios estaba haciendo en esos días de la iglesia primitiva. Aleluya. Entonces, gloria a Dios. Nosotros podemos ver, aleluya, que Dios está haciendo una gran obra que está comenzando a ex- expandirse. Por lo tanto, estando presente todos los apóstoles del Señor en el día de Pentecostés, se puede asegurar que todas las 3,000 personas que fueron bautizadas también habían recibido Espíritu Santo. Pues dice que en el versículo 41, entonces los que recibieron gozosamente su palabra fueron bautizados y aquel mismo día se les
añadieron unas 3,000 personas. Así se puede confirmar que el día de Pentecostés y los de la ciudad de Samaria también todos habían recibido el don del Espíritu Santo. Esos eran dos grupos diferentes. Primero los judíos, luego los samaritanos y luego aquí en estos versículos los gentiles también recibieron el Espíritu Santo. Por tanto, la palabra es todos. Dicho esto, eso simplemente significa que todos los judíos, samaritanos y gentiles, sin importar en qué parte del mundo se encuentran, hoy también pueden recibir el don del Espíritu Santo. Uno solo necesita estar arrepentido de sus pecados y ser bautizado en el nombre de Jesús, o arrepentir y después recibir el Espíritu Santo y ser bautizado en el nombre de Jesús, o arrepentir y bautizarse y después recibir el Espíritu Santo. Pero la parte del bautismo, como sabemos, puede ser antes o después de recibir el don del Espíritu Santo. Se ve que los gentiles allí eran muy humildes. De hecho, parecían ser el grupo que pudo haber sido más humilde. Porque los judíos, por supuesto, estaban en contra de Jesús de antemano y habían sido parte del grupo que buscaba crucificar a Jesús. Y luego Simón también entre los samaritanos estaba usando hechicería para hechizar a la gente antes. Sin embargo, los gentiles al parecer eran humildes, habiendo sido influenciados por Cornelio. Pero por supuesto, después de la predicación de la palabra de Dios, todos estos grupos se habían arrepentido y habían venido a Jesús, creyendo en Él para la para vida eterna. Y todos habían recibido el don del Espíritu Santo y fueron bautizados en el nombre precioso de Jesús. Entonces vamos a leer versículo 45. Aleluya. Versículo 45 nos dice así. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria al Señor. Y eso es tan bueno que Dios estaba derramando su Espíritu. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es tan bueno. Siempre es tan bueno. Gloria a Dios. ¿Por qué se asombraron los que eran de la circuncisión? Pedro no dice estaba asombrado, pero los que habían venido con Pedro estaban asombrados. Es decir, es posible que ellos mismos no hubieran pensado que los gentiles recibirán el don del Espíritu Santo. Quizás habían pensado que Dios se distanciaría de ellos como lo había hecho en el Antiguo Testamento. Sin embargo, encontramos que ese no fue el caso. En contraste, en contra de eso, los gentiles, todos ellos en la casa de Cornelio, habían recibido el Espíritu Santo. Por lo tanto, esa fue una señal clara de Dios, de que Dios no estaba haciendo una diferencia entre ninguno de los que se diferenciaban en el Antiguo Testamento. Así, la razón por la que los de la circuncisión, es decir, los judíos, estaban asombrados, es porque habían pensado que los gentiles que no seguían
seguían la circuncisión no serían aceptados por Dios, porque había sido el pacto entre Dios y Abraham y su semilla. Por lo tanto, según su enseñanza tradicional, los gentiles no eran aceptados ante Dios o estaban fuera de ese círculo. Sin embargo, en la predicación de Pedro a los gentiles y esencialmente también a los gentiles, había mencionado que Dios los había aceptado. Por lo tanto, también habían recibido el don del Espíritu Santo, lo cual no debió sorprender al apóstol Pedro, sino que lo había sabido de antemano porque Dios estaba tratando con el apóstol Pedro de una manera excepcional. Su asombro ya había sido superado. Al parecer, mientras que el resto de la circuncisión, que realmente en la era de la iglesia no los hacía diferentes de los gentiles, estaban asombrados pero se supone que habían llegado a creer que los gentiles deberían haber aceptado a ambos grupos sin ningún prejuicio entre ellos, porque Jesús ya había pagado el precio y los judíos, esencialmente aquellos del ámbito religioso superior y la jerar- jerarquía de los judíos, habían planeado y lograron que que crucificar a Jesucristo. Amén. Entonces, aleluya, aquí muy claramente explica, nos explica sin reservación que los gentiles habían recibido el don del Espíritu Santo y lo hace para que más tarde los judíos, cristianos o cualquiera que quisiera hacer una diferencia no pudieran hacerlo, porque fue claramente escrito, aleluya. Perdón. Para el propósito de creer que era para todos, es decir, quien quisiera. De hecho, ya fue predicado por Pedro en el día de Pentecostés, que la promesa era para todos. Hechos 2:39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, así como tantos como el Señor nuestro Dios llame. Cuando Pedro predicó y a todos los que estaban lejos, esta parte debe haber incluido a los gentiles. Además, cuando el Señor Dios llamó a Cornelio por medio del ángel que le dio instrucciones de llamar a Pedro para que viniera, ese fue en verdad el llamado del Señor Dios. Por lo tanto, estar lejos y tener el llamado de Dios sobre la vida, eso indica que Dios desea proveer la salvación. Sin embargo, la verdad es que no hay nadie que queda fuera, porque el llamado de Dios es para quien quiera. Es decir, cualquiera que entregue su propia voluntad para la voluntad de Dios. Entonces esas personas pueden recibir el don del Espíritu Santo. Aleluya y gloria a Dios. Entonces vamos a leer versículo 46. Amén. Versículo 46 nos dice así.
porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Para no decir que solo los judíos y los samaritanos hablaban en lenguas, aquí está claramente escrito que también ellos, es decir, los gentiles, habían recibido el mismo don, es decir, el don del Espíritu Santo. Y no se puede decir el don de lenguas, porque el don del Espíritu Santo es para salvación, mientras que el don de lenguas no es para salvación. El don del Espíritu Santo es algo que Jesús dijo que era necesario para entrar en el reino de Dios. Pero el don de lenguas no es así. El don de lenguas es para un mensaje que Dios mismo quiere entregar a la iglesia. Pero el don del Espíritu Santo en realidad no siempre se usa para dar un mensaje a la iglesia. En cambio, la función principal en realidad que es dada por Dios, es darle a su pueblo el poder de Dios eterno para vencer el pecado y llenarnos con Dios mismo. Aquel que venció como hombre en esta vida y que también da a hombres y mujeres eh, el poder de vencer, porque ese mismo espíritu que estaba en Jesús puede y debe estar dentro de todos nosotros que estamos en el cuerpo de la iglesia. Claramente entonces los judíos habían oído a los gentiles recibir el don del Espíritu Santo y eso significaba que en realidad los habían oído hablar en lenguas, lo cual es una señal de que una persona recibe el don del Espíritu Santo. Si esa persona ha recibido por primera vez y allí claramente era la primera vez para los gentiles y, y ese grupo específico para lo que había mencionado para que no hubiera necesidad de aclaración, de desarrollos posteriores que los gentiles pueden y deben recibir el Espíritu Santo y como evidencia de ello hablan en otras lenguas según el Espíritu les dé la expresión. Aleluya y gloria a Dios. Está anotado que ellos escucharon a esas personas hablaban en lenguas. Eso significa que los gentiles no estaban hablando en griego, porque posiblemente ellos sí lo hablaban, o posiblemente en hebreo, ni ah, en otro idioma. Aleluya, vamos a ver qué idioma es esto. Se nota que los habían oído hablar en lenguas, lo que significaba que los gentiles no hablaban en griego, posiblemente no en hebreo, ni siquiera en arameo, sino que en realidad hablaban otras lenguas que ellos mismos no conocían. Por lo tanto, cuando Lucas escribe que hablaban en lenguas, eran todos ellos, pero también tenía escrito que estaban magnificando a Dios. Eso significaba que aquellos que hablaban estaban de hecho magnificando a Dios. Y eso significaba que hablar en lenguas hacía precisamente eso. Aunque cualquiera de los de la circuncisión no podía entender su discurso. Todavía se consideraba una forma de magnificar Dios, aunque su comprensión de lo que decían fue infructuosa. Aleluya.
también Pedro quería hablar porque sabía lo que había sentido el día de Pentecostés con visitas a la completa salvación. Y ante la multitud de los gentiles en casa de Cornelio, como ellos necesitaban ser bautizados en el nombre de del, del Señor. Por lo tanto, eso estaba en su mente y en sus pensamientos sobre qué decirles también. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, vamos a leer versículo 47. Y versículo 47 nos dice así, por la honra y la gloria de Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido Espíritu Santo también como nosotros? Aleluya. Pedro no está tomando la decisión por sí solo. Él, en lugar de eso, está pidiendo consejo por así decirlo a los que habían sido circuncidados. Pero esto solo significa que eran cristianos judíos que habían entrado a la fe y si tenían alguna queja o negativa de estos gentiles a ser bautizados, deben hablar. Sin embargo, les debe haber parecido que Dios ya había hecho su obra, por lo que no había necesidad en absoluto de negarse a estar en desacuerdo con Dios, porque eso esencialmente habría sido un desacuerdo con Dios y lo que Él había propuesto. Es decir, Dios ya había hecho su parte, por lo que los líderes cristianos de la iglesia, los que habían venido con Pedro y Pedro mismo, necesitaban hacer su parte. Pedro, por supuesto, ya había predicado, pero también necesitaban bautizar a estos creyentes en el nombre de Jesucristo para que pudieran estar plenamente de dentro y añadidos a la iglesia, como era el plan de Jesucristo. Aquí Pedro no escucha una respuesta. Tal vez simplemente habían hecho de gesto de decir no. No tenían desacuerdos, pero en cualquier caso no había desacuerdos con Dios, por lo que Dios había hecho por ellos. Aleluya y gloria a Dios. Vamos a leer versículo 48 que dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Entonces, después de no tener des- des- ah, personas que estaban, que no estaban, después de no recibir ningún desacuerdo, como un fariseo que se interpone en el camino del pueblo para entrar en el reino de Dios, Pedro les ordenó que se bautizaran en el nombre del Señor. Por supuesto, sabemos cuál es el nombre del Señor, porque es el nombre de Jesús, como se menciona en Hechos 2:38, Hechos 8:16, Hechos 9:5 y Hechos 19:5. Así, inmediatamente después de que estas personas recibieron el don del Espíritu Santo, el apóstol Pedro les ordenó ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso, desde el momento comenzaron a bautizar a los gentiles que estaban allí en el nombre de Jesús. Aunque Pedro no había participado en el bautismo,
de aquellos creyentes en la ciudad de Samaria podría haber bautizado a otros en el nombre de Jesús en Samaria, porque también había predicado en Samaria en otros lugares. Sin embargo, se puede asegurar que Pedro había bautizado a muchos en la ciudad de Jerusalén y allí en la casa de Cornelio. Debieron tener un lugar para bautizar a los gentiles allí, dentro de la casa de Cornelio. Así habían bautizado a todos los creyentes que habían recibido el don del Espíritu Santo en su casa. Se puede estar seguro que probablemente no fueron a ninguna agua como un lago, un río, simplemente por el hecho de que el apóstol Pedro y los demás cristianos judíos no querían no querían un estigma social cayera sobre ellos, aunque si fuera necesario lo habrían obligado. Sin embargo, como no estaban obligados a hacerlo en un río u otro lugar, probablemente lo hicieron directamente en la casa de Cornelio. Aleluya. Entonces, aquí es donde, o sea, allí en la casa de Cornelio es donde ellos se bautizaron la gente, o sea, Pedro y Juan. Aleluya. Entonces, Cornelio y los demás posiblemente ellos pidieron que se quedaban allí en la casa algunos días. Y eso, yo creo que el primer día ellos fueron bautizados y Pedro y Juan los bautizaron. Pero los demás días practicaban qué podrían hacer en el futuro y en presente para el Señor Dios. ¿Cómo podría ser un culto o algo así? Nosotros no tenemos algo directo de qué estaban platicando, pero posiblemente escucharon mucho de Jesús. ¿Qué hicieron con Jesús y cómo ah, enseñó Jesucristo a ellos? Aleluya. Entonces deseaban que el apóstol Pedro y los cristianos judíos permanecieron, perdón, no Juan, estaba hablando de Juan. Pedro y solamente los otros cristianos judíos permanecieron en su casa y un poco más durante un cierto número de días para que pudieran explicarle más acerca de Jesús, porque ciertamente estaban interesados en saber más acerca de Jesús y lo que había hecho. Pedro predicando este breve sermón para ellos no debió ser suficiente, pero querían que se demorara ciertos días para poder prepararles comida, o sea, como comida gentil, y probablemente el apóstol Pedro y los de la circuncisión estaban, estaban tan interesados porque era Dios lo que les había ordenado como tal comida. Así que probablemente les expusieron la palabra del Señor Dios, pero también pudieron compartir con ellos comida gentil. Por lo tanto, la experiencia con ellos no solo fue espiritual, sino que también lo fue en el hecho de que los gentiles podían
compartir su alimento con ellos para que ellos también pudieran, pudieran tanto como los gentiles experimentaron del Espíritu Santo y la predicación. El hecho para que pudieran recibir alimento de aquellos que les predicaban y enseñaban acerca de Jesús. Sin duda, los gentiles no solo debieron darles buena comida para comer, sino que también debieron compartir con ellos algunos bienes materiales como dinero para ellos y su viaje. Incluso más que eso, y el hecho de que los gentiles estaban siendo bendecidos. Por eso querían bendecir la circuncisión con bendiciones materiales. Todo esto fue gracias a que recibieron la palabra de Dios, el Espíritu Santo y el bautismo, claro, en el nombre precioso de Jesús. Y eso, sí, es algo muy bonito que Dios estaba haciendo a la gloria de Dios. Aleluya. A su propia gloria. Él estaba haciendo su obra entre la iglesia primitiva. Que Dios les bendiga en esta hora en el nombre de Jesús. Amén.